Textos argumentativos. Bueno, lo primero que hay que saber es que el texto argumentativo tiene la intención de juzgar de manera razonada diferentes ideas, conceptos, cosas, situaciones, entre otros, para defender un punto de vista. Lo segundo es que se juzga siempre de manera personal y subjetiva determinados aspectos de la realidad. Son textos que buscan apoyar un punto de vista para resolver una diferencia de opinión, es decir, ante un hecho que dos personas podrían estar en conflicto, entonces yo manifiesto mi punto de vista y otra persona manifiesta su punto de vista. Yo doy mis razones, la otra persona da sus razones. Entonces, en ese diálogo entre los dos, el que tenga las mejores razones, o podríamos combinar las razones para poder llegar a acuerdos y resolver nuestros problemas, nuestras diferencias. Entonces, para poder hacer eso es necesario presentar ejemplos, datos, estadísticas para reforzar mi punto de vista. Ahora, podemos encontrar textos argumentativos en diferentes ámbitos, ya sea en libros de ensayos filosóficos, psicológicos, lingüísticos. También los encontramos muy comúnmente en los periódicos, en los diarios, en una sección que se llama columna de opinión. Entonces, por eso precisamente se llama columna de opinión, porque es el punto de vista. Bueno, las características. La primera es que son textos que juzgan, ¿sí? Siempre hay una persona que está a favor o en contra de algún hecho, de algún tema, de alguna situación. Lo segundo, se argumentan con razones lógicas. No basta con decir una opinión y decir, yo creo eso porque sí. No, tienes que decir, yo creo tal cosa por esta razón, por esta otra razón y por esta última razón. ¿Sí? Se pueden redactar en tercera persona o en primera persona. Cuarto, se organiza en título y en el cuerpo del texto. La última característica es que siempre utiliza nexos, ya sea para relacionar ideas entre los párrafos, ideas entre las oraciones y también para delimitar y marcar. Por ejemplo, mis argumentos, bueno, mi punto de vista es este. Segundo, mi primer argumento es este, mi segundo argumento es este. O también podríamos decirlo de otra manera. En primer lugar, considero tal cosa. En segundo lugar, considero tal cosa. Y en tercer lugar, opino tal cosa. Por tal razón, entonces ahí finalizaríamos, que sería como la conclusión. O para finalizar, por esa razón, por eso. Entonces, esos son marcadores textuales que nos ayudan a marcar etapas dentro del texto. Ahora, estructura del texto argumentativo. La primera es que se divide en cuatro: el título, la presentación del punto de vista, los argumentos y la reiteración del punto de vista. Entonces, bueno, en cuanto al título, bueno, entonces en el título está el nombre del tema. Entonces, si yo voy a hablar sobre las redes sociales, debe estar en el título una palabra que relacione información sobre lo que voy a hablar, que sea llamativo y que sea corto. Luego estaría la presentación de la tesis, que vamos a llamar etapa 1. Aquí es el momento donde el autor del texto debe mencionar cuál es su punto de vista para que los demás lo conozcan. Luego viene la etapa de los argumentos. Entonces, en esta parte es cuando el autor va a dar la serie de razones para defender su punto de vista, es decir, los motivos. La etapa 3 se llama reiterar la tesis, es decir, se concluye el texto reforzando la idea que dije desde el principio porque ya di las razones. Bueno, tipos de textos argumentativos. Bueno, hay varios tipos de textos argumentativos que los podemos encontrar, los de carácter científico, que son los de los filósofos, los de los lingüistas, los legales, que son sentencias judiciales, recursos judiciales y apelaciones. Los periodísticos los encontramos en las revistas y en las columnas de opinión. Y los debates orales se encuentran en foros de opinión o sesiones del Congreso. Ejemplo de un texto argumentativo.
Este es un ejemplo de una columna de opinión. Entonces, el título aparece al principio, que se llama redes sociales, el vaso medio lleno. En el primer párrafo, que empieza con la Q esta grandota, dice que las redes sociales deben regularse, ¿sí? Deben ser reguladas. Entonces, ahí el autor nos presenta su punto de vista con respecto a su tema, que es las redes sociales, por eso aparece al principio del párrafo. Luego de que nos presenta el punto de vista, que es la etapa 1, nos presenta 9 párrafos, que empieza desde la influencia y termina hasta el último párrafo, que dice: estas pueden representar fogonazos. Entonces, todo esto que está encerrado con argumentos son las razones que el autor tiene para que se regulen las redes sociales. Y finalmente, el autor hace la reiteración de la tesis, es decir, en la parte donde él dice: está pues en nosotros los ciudadanos hacerlo, la regulación, ¿sí? Es la conclusión a la que llega el autor luego de que expone las razones. Entonces, ese sería un ejemplo básico de una columna de opinión, que es un tipo de texto argumentativo. Las sesiones del Congreso, pues hay senadores que deben aprobar leyes, ¿sí? Entonces, unos las presentan y siempre van a tener contradictores. Alguien que diga: yo no apruebo esa ley porque esa ley nos afectará negativamente a los trabajadores. Entonces, hay otra persona que puede decir: yo sí estoy a favor de la ley porque tiene tal y tal beneficio, ¿sí? Entonces, en los congresos se generan siempre debates para resolver diferencias de opinión. Las sentencias judiciales es otro lugar donde se argumenta. Entonces, el juez debe siempre decir, analizando las pruebas, analizando los testimonios y analizando los hechos, él tiene que decir: a tal persona la declaro culpable y tiene que pagar 20, 15, 10 años según lo que haya hecho. O puede decir: a tal persona la considero inocente por tal y tal y tal razón. Bueno, eso es todo por hoy.